Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrarlo completo o pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast lo encuentran en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy al programa. En primer lugar, Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute aquí en Washington. Bienvenido como siempre a esta mesa. Buenos días. Manuel Erice, corresponsal del diario ABC de Madrid, bienvenido también. Muchas gracias, buenos días. Y José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México, bienvenido a esta casa. Gracias. Quería plantearles un tema en este Viernes Santo, que está en una columna de Jorge Tuto Quiroga, expresidente boliviano, y además él lo ha mencionado en muchos programas de radio y de televisión, y está circulando esta tesis. Él la titula 123 días, fin de los socios listos, se refiere a avispados, digamos, astutos, en Sudamérica. El señor Quiroga dice que repentinamente todo ha ocurrido en un 2x3, súbitamente 1, 2, 3, es decir, 123 días que empezaron el 22 de noviembre de 2015 y terminaron el 23 de marzo de 2016. Dice el señor Quiroga que no se derribó un muro de Berlín, que no fue un día, sino 123, repite, y que lo que pasó es que se inició el fin, o esto es el principio del fin del chavismo en Sudamérica. Hace el siguiente recuento Quiroga. El 22 de noviembre del 2015, Mauricio Macri ganó las elecciones en Argentina y desalojó al kirchnerismo. Después, en diciembre, el 3 de diciembre, Rafael Correa, en el Ecuador, se hizo a un lado para que el colapso cayera en su cabeza. El 6 de diciembre del año pasado, la oposición venezolana aplastó al chavismo en las elecciones legislativas. Después, el 23 de diciembre, Diosdado Cabello usó sus últimos días al mando del Congreso venezolano para cooptar ilegalmente, dice él, al Poder Judicial. Y pasaron más cosas. Por ejemplo, el 4 de enero la oposición tomó el control del Congreso en Venezuela. Después, el 21 de febrero de este año, perdió Evo Morales un referendo en Bolivia, con lo cual ya no puede presentarse nuevamente a otra reelección. El 4 de marzo, Lula da Silva, expresidente brasileño, fue interrogado por el implacable juez Sergio Moro por el escándalo de Petrobras en el Brasil, y el 23 de marzo, es decir, este miércoles santo, cuando terminan los 123 días, Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, aterrizó en Buenos Aires y tiene un encuentro con Mauricio Macri, con lo cual se acabó, según el señor Tuto Quiroga, el kirchnerismo. ¿Está de acuerdo usted con Tuto Quiroga en esta columna? Yo creo que Tuto es un poco optimista en este análisis. En lugar de hablar del principio al fin, yo haría la de Churchill, le habría más bien del fin del principio del populismo en América Latina. Todavía queda muchísimo por hacer y todavía queda muchísimo por avanzar antes de cantar victoria y pronosticar de que esta época ha terminado. Veamos, por ejemplo, Venezuela. Efectivamente, en Venezuela la oposición ganó de manera abrumadora las elecciones legislativas. Sin embargo, el Congreso, dominado por la oposición, ha sido totalmente despojado de sus poderes por parte del Tribunal Supremo, del Tribunal Supremo de Justicia. Y el chavismo continúa manejando las riendas de ese país, y probablemente cualquier salida que tenga que ocurrir en Venezuela, que recordemos que Nicolás Maduro estará en el poder hasta el 2019 si nada ocurre, cualquier salida previa a eso tendrá que darse de una manera probablemente muy traumática para la sociedad venezolana. En el caso de Bolivia, efectivamente, el presidente Evo Morales perdió el referéndum en donde planteaba eliminar sus límites a la reelección, pero aún así Evo Morales va a estar en la presidencia hasta el 2019. Muchas cosas pueden ocurrir de aquí al 2019. En su momento Hugo Chávez perdió un referéndum para permitir su reelección indefinida y aún así permaneció en el poder, se las ingenió para permanecer en el poder. En Ecuador, como señala Tuto Quiroga, Rafael Correa pasó una enmienda constitucional para eliminar los límites a la reelección, pero él dijo que no va a aplicar en el 2017. Esto que en principio querría decir que Rafael Correa abandona el poder en el 2017. Sin embargo, hablando yo con amigos ecuatorianos, me señalan el hecho de que esta estipulación que se planteó de que la reelección indefinida no aplica para el 2017, fácilmente podría ser declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de Ecuador, que es controlada por el correísmo. Así que muchas cosas todavía pueden ocurrir antes de que empecemos a cantar victoria y a cantarle los días al chavismo. Sí es cierto, eso sí, coincido con el análisis de Tuto Quiroga en este artículo, de que esta revolución rosada, como se ha llamado en algunos países anglosajones, ¿verdad? O más bien esta revolución chavista o populista que hemos visto en América Latina,
que llegó al poder con grandes esperanzas, principalmente enarbolando dos grandes banderas. Uno, la lucha por la igualdad, o sea, por hacer más inclusivas sociedades latinoamericanas que se han caracterizado por ser las más desiguales del mundo. Y también la lucha contra la corrupción, principalmente luego de que se percibiera que las reformas que se hicieron, las reformas de mercado o las reformas pro privatización, el consenso de Washington que se implementó en los 90, involucraron grandes actos de corrupción, principalmente en la privatización de activos estatales, como ocurrió en México, que ocurrió en Argentina y demás. Sin embargo, esta revolución rosada, ¿verdad? O esta revolución populista que se benefició de una circunstancia extraordinaria, y fue el ascenso de China, algo que probablemente nunca más se repite en la historia, por lo menos en tiempos prontos, y que hizo que los precios de las materias primas se dispararan y que las arcas gubernamentales de estos países luego se vieran hinchadas por recursos frescos, degeneró en autoritarismo, degeneró en corrupción de una manera no jamás vista, superando con creces lo visto en los 90, y degeneró en medidas económicas que ahora que los precios de las materias primas empiezan a caer, vemos todos estos problemas económicos reflejados en alto nivel de inflación, déficit de presupuestos desfinanciados y sí, aumento de la pobreza y otra vez aumento de la desigualdad. ¿Está de acuerdo con esa lectura? Sí, vamos a ver, yo lo que sí diría, hombre, es verdad que hay el artículo, en líneas generales a mí me parece que está bien atinado, tiene un punto de euforia, es verdad, tiene un punto de, bueno, es una relación de hechos reales, por tanto es correcto, y es verdad que tiene un punto de euforia en el sentido de que hay una interpretación de que todo está prácticamente, de que ese muro, por así decirlo, está cayendo. Yo creo que sí hay algo, o bastante de realidad. Yo creo que hay dos elementos que de alguna manera desatascan la bañera, el tapón de la bañera. Uno es, sin duda, la muerte de Chávez. A mí me parece que es crucial para la evolución de los acontecimientos en Venezuela y en los demás países, pero hay un segundo muy importante que es el colapso de un modelo económico. Es el fracaso de un modelo económico que se prolonga en el tiempo gracias fundamentalmente al petróleo, al todo el dinero que aporta el petróleo, y que en un momento determinado, con la muerte de Chávez y con la bajada terrible, brutal de los precios y continua de los precios del petróleo, todo ese modelo que se basaba sencillamente en coger dinero del petróleo y no solamente repartir o, digamos, subvencionar, en el caso de Venezuela, con el dinero, sino también incluso, bueno, pues financiar modelos como Cuba, por ejemplo, países como Cuba, o incluso financiar otros regímenes como el propio régimen iraní, en fin, un modelo que al final acaba colapsando y que de alguna manera deriva en lo que puede ser comparable con todas las distancias a la caída del muro de Berlín, en el sentido de que es un modelo que se implanta basado en el populismo, que en un momento determinado, porque ocurre dos circunstancias determinadas fundamentalmente, se viene de alguna manera abajo. Es verdad que faltan muchas cosas, estoy de acuerdo, que faltan muchas cosas, y es verdad también, habría que hacer algún matiz. Por ejemplo, yo no creo que sea comparable el caso de Lula en Brasil, por lo menos tiene muchos matices con respecto a otros países. Yo creo que si hay algo que de alguna manera es común a todos estos regímenes y no a Brasil, es, por ejemplo, el control de los medios de comunicación, el brutal control de los medios. Bueno, aquí se citan casos ya no solamente en Venezuela, donde se lamina uno a uno todos los televisiones, periódicos, lo puede suscribir el director del Nacional, que lo hablábamos antes de él. Bueno, eso de alguna manera en Brasil no ocurre. Tampoco ocurre en Brasil lo que ocurre en los demás países, que es la búsqueda de un enemigo exterior, de un culpable. El victimismo, yo creo que es algo consustancial a todos esos países, el populismo es victimismo al final, o viceversa, busca culpables externos al propio fracaso personal o a la hora de plantear solucionar problemas. Si no los soluciono, la culpa la tiene siempre el exterior, el imperio, ¿no? el que me está atacando y el que impide, que en cierto modo en Cuba, con el embargo ocurre también, se puede discutir mucho, pero también Cuba y el régimen de Castro ha utilizado el embargo como otro elemento de búsqueda de enemigo, como un elemento victimista. Yo creo que todo eso es lo que resume, pero sí diría por concluir que creo que va atinado en cuanto a los hechos, y yo sí soy optimista por naturaleza, y creo que las cosas van por buen camino, y lo estamos viendo en el viaje de Obama a Cuba, donde no se cita, pero creo que también estamos en vías, aunque sean muy lentas y tengamos que esperar un poco, y lo estamos viendo en Argentina y otros países. ¿Empezó el entierro del chavismo, como dice Tuto Quiroga, o en su opinión el señor Quiroga está equivocado? No, yo creo que, aunque puede decirse que el escrito de Tito Quiroga es un correlato no del todo preciso o exacto, porque, como decía Manuel, hay muchos matices.
Pero yo sí creo que este texto es la confirmación o es, digamos, una especie de anticipo de lo que desde mi punto de vista es el fin de los dogmas. El fin de los dogmas que han sostenido este edificio populista en América Latina. Y yo creo que el edificio se está resquebrajando. Y se está resquebrajando porque sencillamente nos estamos dando cuenta que el dogma no tenía sustento. Es decir, tú no puedes gobernar un país detrás de una pancarta con una consigna. Eso no es suficiente. Y eso ha quedado demostrado en Venezuela, ha quedado demostrado también en Ecuador, ha quedado demostrado en la mayoría de los países, en Argentina. Y yo creo que esta situación, esta especie de resquebrajamiento de lo que ha sido el populismo en América Latina, obliga a una profunda reflexión de lo que ha sido el dogma en sí, es decir, cómo han conseguido estos gobiernos mantener durante tanto tiempo la historia de la famosa, los gobiernos del ALBA, ¿no? Cómo han conseguido convencer a tanta gente de que estaban en la vía correcta. Y a mí lo que me llama poderosamente la atención es que mucho del sustento ideológico de estos gobiernos de izquierda ni siquiera ha sido cuestionado. Es decir, cuando tú le preguntas a alguien, bueno, tu gobierno, ¿qué tipo de ideología, con qué tipo de ideología comulgas? No, pues somos izquierda, sí, pero ¿qué tipo de izquierda? Socialista, sí, pero ¿qué tipo de socialismo? Porque hay una tremenda indefinición de lo que es el socialismo. ¿Te refieres al socialismo real, que fracasó de manera estrepitosa en la Unión Soviética, en la extinta Unión Soviética, o te refieres al socialismo que prosperó durante un rato en Francia, en España, en Grecia? ¿Qué tipo de socialismo practicas tú? Y ahí te das cuenta que no lo tienen claro. ¿Por qué? Porque se han conformado con gobernar detrás de una pancarta con una consigna. Y además, muchas veces esta consigna ni siquiera ha servido de cobertura a lo que ha sido un proceso de patrimonialización del poder, de la riqueza, de los recursos generados por industrias como el petróleo, en el caso de Venezuela. Es decir, yo creo que tiene que haber un análisis profundo, primero, sobre todo de la izquierda, porque hay una tremenda confusión entre América Latina, sí, para ver cuál es la raíz ideológica que ha permitido que esta gente durante tanto tiempo permaneciera en el poder con esta bandera de progresía socialista. Sí, es interesantísimo esto que vos señalás, porque efectivamente tenemos un caleidoscopio de izquierdas en América Latina. En su momento los autores del manual del perfecto idiota latinoamericano lo dividieron entre la izquierda vegetariana, refiriéndose como a las socialdemocracias, respetuosas de las instituciones, como era el caso del Partido de los Trabajadores en Brasil, de Lula y Dilma, del Frente Amplio en Uruguay, Tabaré Vázquez y Pepe Mujica, de la Concertación en Chile, y la izquierda carnívora, representada por aquellos elementos bolivarianos que atentan más agresivamente contra las instituciones y contra la libertad económica de sus países, por supuesto liderados por el chavismo en Venezuela, pero también por Evo, por Rafael Correa y por después los Kirchner en Argentina. Sin embargo, incluso si nosotros analizamos las economías bolivarianas, llamadas bolivarianas, veremos grandes disparidades. Por ejemplo, en Ecuador tienen un fenómeno, un factor muy particular, y es que la economía está dolarizada. Y esto, por supuesto, que le da cierta estabilidad macroeconómica a un régimen populista. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno de Rafael Correa no puede imprimir dinero para financiar su gasto. Y ya esto lo separa dramáticamente del resto de los experimentos. No hay inflación en Ecuador, mientras que en Venezuela la inflación está proyectada a 720%, y sabemos que la inflación es el factor más distorsionante de la economía, porque vienen luego los controles de precios, vienen la escasez, etcétera, etcétera. En Bolivia es interesante porque las veces que yo he ido a Bolivia me cuentan, mira, es que Evo Morales aprendió una lección histórica. Anteriormente los presidentes bolivianos eran tumbados por los altos niveles de inflación. Entonces, a pesar de que él ha expropiado empresas, ha aumentado el gasto y de todo, ha dicho específicamente el Banco Central debe permanecer con una inflación baja. Y efectivamente en Bolivia hay inflación baja y esto por lo tanto brinda estabilidad. Por otro lado, hemos visto que en otros países de América Latina, que se suponía que eran vegetarianos, más bien las políticas económicas vegetarianas se volvieron carnívoras. Y vemos el caso de Brasil, principalmente en materia de corrupción y en materia de estabilidad macroeconómica. La inflación se ha salido de control, vemos un déficit fiscal del 10% del PIB
y todos los problemas que actualmente tiene ese país. Así que hay un caleidoscopio, no podemos meter a todos los países en un solo canasto y decir, mira, es que la izquierda en América Latina ha sido un fracaso, porque siempre va a salir la gente diciendo, bueno, ¿y qué hay de Ecuador? ¿Qué hay de Bolivia? Entonces hay que analizarlos uno a uno. No, yo creo que hay un factor, si lo comparamos con Europa, donde la crisis de la izquierda ha sido manifiesta, evidente, desde el muro de Berlín, la izquierda prácticamente no se ha sobrepuesto. Es verdad que ahora, en este momento, y ya no hablo de España, con el caso de Podemos, pero que, por cierto, muy relacionado con el chavismo y otros fenómenos, pero yo creo que el elemento fundamental, a mi juicio, con todas las reservas, porque no soy un experto en política americana y latinoamericana, creo que hay un elemento fundamental que es la presencia de Estados Unidos. Es decir, yo creo que Estados Unidos, con sus aciertos y errores, yo creo que muchos errores también en los años 70, años 80, dejó una secuela de errores precisamente muy aliado con algunas dictaduras. Precisamente hay cierta polémica en Argentina con la presencia de Obama y las Madres de Mayo, lo que fue la dictadura, que se cumplen a 40 años de la llegada de la dictadura argentina. Yo creo que hubo errores que también la propia izquierda, y yo ahí voy un poco con lo que comentaba José Jaime muy acertadamente, ha aprovechado estas décadas, estos años. Es decir, cuando hablas solo de ideología, ya no hablas de modelos racionales, sino de modelos más de sentimientos, de ideología, de pancarta. Claro, la izquierda ha tenido ahí un caldo de cultivo bastante favorable porque al final hay que verlo con perspectiva histórica. Todo esto viene en parte de errores de Estados Unidos y se ha aprovechado para que Estados Unidos sea el malo y bueno, pues de alguna manera se haya vivido o hayan vivido contra Estados Unidos desde el punto de vista ideológico para, pues, de alguna manera, aglutinar ciertos sectores y incluso con una persona como Chávez, que se le puede criticar muchísimas cosas, pero lo que hay que reconocerle es una capacidad de comunicación extraordinaria, una habilidad, claro. Pues bueno, una habilidad enorme para utilizar a Estados Unidos como enemigo y de esa manera aglutinar o construir eso que él llamó bolivarianismo o socialismo del siglo XXI, pero que de alguna manera yo creo que el propio fracaso del modelo económico ha sido el que ha puesto otra vez en realidad, es decir, el que ha dado con los pies en el suelo a tanta gente cuando se ha producido el fracaso que se ha producido. Un minuto. Yo creo que, para resumir, por lo menos en el tiempo actual, yo creo que la frase que empleó el presidente Obama en La Habana cuando dijo que ha llegado el momento en que Cuba deje de definirse a sí misma por su eterna confrontación contra Estados Unidos, también se puede aplicar al resto del hemisferio. Me refiero a los países como Venezuela, como Argentina. Yo creo que ha llegado el momento que estos países, como decía Manuel, efectivamente, la política, los muchos errores que cometió Estados Unidos, que se lió con criminales, con golpistas, le han permitido nutrir a estos gobiernos esta política de confrontación con Estados Unidos. Yo ya no estoy tan seguro que esta política de confrontación, este discurso antiimperialista, anti-yanqui, siga funcionando, sobre todo cuando de lo que se trata de ocultar son la impericia, la falta de perspicacia, la eficacia de unos gobiernos que no pueden gobernar solamente con consignas. 30 segundos, porque quería usted... No, sí, yo quiero rescatar también otra cosa que dijiste anteriormente, y es la capacidad de la izquierda de reescribir la historia. Un ejemplo claro, Allende. Allende se ha vuelto un santo secular de la izquierda latinoamericana. No se menciona así, bueno, fue un golpe de Estado cruento y una dictadura inaceptable de 17 años de Pinochet, pero no se destaca el hecho de que Allende estaba minando las instituciones, estaba destruyendo la democracia de Chile antes del golpe. Y ese es el tipo de capacidades que tiene la izquierda. Habrá que ver cómo se recuerda y cómo tratarán de reescribir la historia de estos últimos 13 años. Ya regresamos con otros temas a Club de Prensa Plus. Estamos en Club de Prensa Plus en NTN 24 y en esta ocasión, como ha ocurrido de vez en cuando, aquí tienen ustedes el perfil de uno de los invitados habituales a este programa, Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, uno de los centros de pensamiento más conocidos aquí en la capital de los Estados Unidos. Es un cartucho masivo, creo yo que es de una bomba lacrimógena. Lo tomé en Plaza Altamira, en Caracas, durante una tarde, estuve una semana ya, me escapé una tarde para visitar los diferentes campamentos que había en ciertos sectores de la ciudad donde los estudiantes estaban
protestando contra el régimen de Nicolás Maduro, y en los diferentes campamentos tenían lo que ellos llamaban altares de la represión, que eran los cartuchos vacíos de bombas, lacrimógenas, las balas, etcétera, cientos de estos por todo el campamento, ¿verdad? Entonces, disimuladamente tomé uno porque quería un recuerdo de efectivamente la lucha que estos muchachos están haciendo por la libertad en Venezuela. Uno como extranjero tiene que tener cierto cuidado de no tratar de llamar mucho la atención. Yo definitivamente quería ir a visitar a estos muchachos. Así que me puse la camiseta de la selección de Costa Rica por dos motivos. Uno, para hacer una ropa informal que no llame mucho la atención, pero también quería hacerles saber a ellos de que los costarricenses, o por lo menos muchos costarricenses, estamos con ellos. Una de las cosas que ellos más se quejan es de que sienten de que los gobiernos de la región los han olvidado. Entonces quería hacerles saber a ellos de que podrán ser los gobiernos los que los han olvidado, pero que los pueblos estamos con la lucha de los venezolanos por la libertad. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. José Jaime Hernández, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, una semana nefasta? Creo que fue una semana fatal para el presidente de Cuba, Raúl Castro, que durante la rueda de prensa conjunta con el presidente Obama, que fue por cierto bastante surrealista, se mostró errático, errabundo, no estaba muy bien seguro qué le preguntaban, incluso con tics autoritarios, molesto porque le preguntaban por el tema de los presos políticos. Y al lado de Barack Obama, lo cierto es que ofreció una imagen de alto contraste, de un político que no está acostumbrado a lidiar con la prensa libre, con la prensa crítica, y además falto de reflejos, un personaje yo diría esclerotizado, que es ya el reflejo de cómo un régimen, un sistema ha perdido reflejos y que ya carece prácticamente, está desconectado por completo con la realidad. Y yo creo que por eso mismo ha sido una mala semana por esta imagen de rancio de lo que representa el pasado y lo que se está muriendo de alguna manera. Raquel Godos, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, una semana nefasta? Bueno, ha sido una semana fatal para el primer ministro belga, Charles Michel, que ha tenido que lidiar con un ataque terrorista tremebundo en la capital de su país y que además ha encarnado la falla política, el error, la inoperancia política que está sufriendo Europa para hacer frente al terrorismo yihadista, y veremos a ver de qué manera su gobierno enfrenta esta amenaza. No creo que le sea muy fácil después de la renuncia de varios ministros y lo que está por venir. Bueno, Elise, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, una semana como para no recordar? Bueno, yo le daría el premio a Dilma Rousseff, a la presidenta de Brasil. Seguramente no va a ser la última semana que se le dé un premio de estas características, porque lejos de hacer frente como debe, yo no sé si dimitir directamente o abrir paso a una nueva etapa política, lejos de eso, ya el hecho de haber incluido en su gobierno a Lula para protegerle precisamente de la actuación de la justicia en la corrupción, y además con todo lo que está por venir, de acuerdo con lo que se empieza a saber desde el punto de vista de lo que es una corrupción extendida por todos los partidos o casi todos los partidos de Brasil, yo creo que la presidenta está dando un mal ejemplo y además me da la sensación de que acabará mal, es decir, acabará dimitiendo cuando sea, y todo lo que venga a partir de ahora me da la impresión de que va a ser un sufrimiento continuo. Gracias por haber estado aquí, Manuel Erice, Raquel Godos, José Jaime Hernández. Y ustedes no se vayan enseguida. El relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos habla aquí sobre el estado de la libertad de prensa en las Américas. Ya regresamos. Estamos en Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. En las últimas horas, en los últimos días, fue presentado aquí en esta ciudad el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos. Y dentro de ese informe está también un texto de la Relatoría para la Libertad de Expresión, cuyo encargado está aquí, el relator para la libertad de expresión de esa comisión, de la CIDH por sus siglas, como se le conoce, Edison Lanza. Bienvenido a este programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto de estar aquí. ¿Cuál es el estado general de la libertad de prensa en las Américas? Bueno, heterogéneo, ¿no? La verdad es que, digamos, nosotros hacemos un informe que evalúa, observa la situación de libertad de expresión en prácticamente todos los países del hemisferio,
Y obviamente que hay países que tienen más problemas que otros, pero hay desafíos que son bastante comunes a la región. El primero, la violencia contra los periodistas, los comunicadores y defensores de derechos humanos, justamente vinculado a su profesión, al ejercicio de la libertad de expresión. Y este es un problema grave porque hay 27 asesinatos registramos vinculados al ejercicio del periodismo y al ejercicio de la libertad de expresión en el 2015, agresiones múltiples, hostigamientos, secuestros, desapariciones. Bueno, después podemos hablar de qué países tienen estos problemas. Otro asunto importante que nosotros estamos marcando como un problema es el uso del derecho penal para criminalizar la expresión. Uso de figuras como difamación, injuria, desacato, sabotaje, etcétera, que están dirigidas básicamente a periodistas, a manifestantes y a quienes hacen distintos activismos sociales o políticos. En tercer lugar, hay una situación vinculada a restricciones, digamos, legales al ejercicio de la libertad de expresión. Hay países como Ecuador, sobre todo, que ha establecido un marco regulatorio que establece restricciones a los contenidos, muy gravosos a los contenidos de los medios de comunicación, y por lo tanto ahí hay una suerte de procesos administrativos con sanciones desproporcionadas para los medios de comunicación, lo que está generando un efecto inhibitorio muy fuerte. Y luego hay otros temas que también son importantes y que la relatoría también evalúa, como el asunto de la protesta social. Cada vez más los ciudadanos se vuelcan a las calles a manifestar descontento, reclamando sus derechos, poniendo de presente situaciones injustas, y esto muchas veces es objeto de represión o de un uso desmedido de la fuerza por parte de los estados, o se establecen restricciones legales a este derecho a manifestar, con lo cual también estamos ahí poniendo un punto de atención. Y luego el seguimiento a todo lo que tiene que ver con Internet y con la situación de la necesidad de tener mayor diversidad de voces en el espacio público. Esos son básicamente los temas que estamos abordando en el informe anual. ¿En qué países de las Américas se produce más violencia contra los periodistas y mayores amenazas en ese sentido contra la libertad de prensa? Bueno, hay un conjunto de 6 o 7 países que lamentablemente continúan en los últimos años y se repiten como países donde es muy peligroso ejercer la profesión. Y bueno, básicamente tenemos la situación de México y de Brasil, que son los que tienen una mayor cantidad de asesinatos, alrededor de 8 o 9 asesinatos todos los años cada país. Guatemala y Honduras. Tal vez en Honduras sea todavía más complicado determinar, porque hay un conjunto de asesinatos allí de personas que o son directores de medios o propietarios o periodistas, pero a veces es difícil determinar por la situación generalizada de violencia si corresponden al ejercicio de la profesión o a otra causa. Y luego Guatemala también es un país que ha tenido el año pasado una serie de asesinatos muy claramente vinculados a la libertad de expresión. Paraguay ha emergido como un país para poner la atención con 2 asesinatos muy terribles. No hay que olvidar que en Estados Unidos hubo asesinatos de periodistas en cámara el año pasado y también lo estamos marcando, aunque aparentemente no estaban claramente vinculados a una represalia por el ejercicio de la libertad de expresión. Y luego tenemos otro tipo de agresiones, amenazas, ciberataques a medios de comunicación, etcétera, en distintos países, ¿no? Así que ese es el panorama y vinculado con esto la impunidad de estos crímenes, lo cual reproduce este clima, digamos, de vulneración de los periodistas, de los comunicadores, porque si hay un crimen contra un periodista y no es identificado el autor material e intelectual de estos crímenes, el ciclo de violencia se va a mantener y a reproducir, y por lo tanto ahí hay una alta tasa de violencia. No me quiero olvidar de Colombia, que ha bajado su tasa de violencia y asesinatos contra periodistas, pero todos los años lamentablemente se registran 1 o 2 asesinatos, por lo tanto ahí todavía hay un trabajo para hacer, además de otro tipo de amenazas que lleva a que muchos periodistas todavía solo puedan ejercer la profesión con un fuerte dispositivo de seguridad, y la verdad es que tampoco queremos transformar a la profesión en una profesión enjaulada o blindada y que se transforme en un oficio tan peligroso que solo se pueda ejercer, digamos, con guardaespaldas o coches blindados. Entonces, también quería poner de presente que en algunos lugares ha bajado esa tasa porque ha habido hubo políticas públicas para proteger a los periodistas, pero las amenazas se mantienen porque no se investigan a quienes hacen esas amenazas. Entonces, hasta que eso no se logre, vamos a tener problemas de violencia en la región. ¿Hay estadísticas porcentuales de cuánta impunidad hay en los casos de crímenes contra los periodistas?
Sí, mire, es muy alta. Nosotros conjuntamente con este informe hicimos uno muy exhaustivo sobre la situación de la violencia contra periodistas en México, y la tasa de impunidad de autores intelectuales llega al 96%. Entonces es muy difícil que esto se combata así. En otros países, por ejemplo, como Guatemala u Honduras, muchas veces son detectados, identificados los gatilleros, como lamentablemente se le dice a los chicos que muchas veces terminan en estas situaciones terribles en la región, pero no se llega a identificar a los autores intelectuales, ¿verdad? Que muchas veces tienen que ver con el crimen organizado, con las mafias o con algunas autoridades que están coludidas con estos actores. Usted hablaba también de la utilización del derecho penal contra la libertad de prensa. ¿Eso cómo es? Bueno, hay un principio general que ha establecido la Relatoría y la Comisión desde hace muchos años, y es que para los temas de interés público y sobre funcionarios públicos no deberían aplicarse figuras penales, porque son, digamos, el instrumento más restrictivo que tiene el Estado para penalizar o para sancionar, ¿verdad? Obviamente la libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene limitaciones ulteriores, pero lo que nosotros como Relatoría recomendamos es que se apliquen sanciones civiles bajo un estándar similar a lo que acá se conoce como real malicia, ¿verdad? Ahora, lamentablemente, digamos, por un lado, en muchos países se han venido derogando estas figuras, o se han venido limitando este tipo de figuras penales, como la difamación, la injuria, y por ejemplo, el desacato, ¿en qué ¿no? países se está limitando ese tipo? Por ejemplo, en México a nivel federal se derogó, en Argentina también se derogaron este tipo de delitos, en Uruguay se limitaron y se despenalizaron para casos de interés público, en Jamaica también se hizo de esta manera, en El Salvador solo hay una pena de multa y no penas de prisión. O sea, hay distintas formas de ir reduciendo estas restricciones, pero en otros siguen vigentes, y lo peor es que se han comenzado a aplicar nuevamente, porque esto parecía letra muerta en algunos códigos penales, pero lamentablemente esto se ha reflotado y se ha comenzado a aplicar. No, ya, por ejemplo, bueno, en el caso de Venezuela, nosotros estamos justamente observando la situación de varios directores de medios de comunicación que han sido, sometidos a proceso tras ser denunciados por el expresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por meramente reproducir información que había aparecido en otros diarios del mundo, y y que involucraban a esta persona en una investigación sobre presuntos hechos de corrupción, de narcotráfico, etcétera. Pero ellos lo que hicieron fue dar cuenta de que otros diarios dijeron que había este proceso abierto, y por eso están sometidos a unos procesos muy fuertes. Recientemente el director del Correo del Caroní, un diario también que crítico de línea editorial independiente del gobierno en Venezuela, ha sido condenado a 4 años de prisión. En Honduras, el director de un medio también crítico del gobierno de Honduras recientemente ha sido condenado a 10 años de prisión por el hecho por una serie de informaciones vinculadas a unos hechos de corrupción en la administración del Seguro Social. En Chile tuvimos condenas de 2 periodistas que son directores del portal y del mensuario El Ciudadano, también por criticar a un funcionario del Congreso, a un legislador. Entonces, digamos, estas situaciones en Guatemala tuvimos muchas denuncias que no llegaron a condena, pero sí sometieron a proceso penal a los periodistas durante un largo tiempo. Y por lo tanto, estas situaciones generan un efecto inhibitorio, porque si uno ve que un colega, porque denunció corrupción, está sometido 3 años a proceso y puede sufrir una pena de prisión, etcétera, bueno, eso genera un efecto totalmente inhibidor de la investigación, de la función de perro guardián que tiene que tener el periodista, ¿no? Usted habló también de restricciones indirectas a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. ¿Cuáles son esas restricciones? Bueno, ¿Y en qué países se aplican más? Sí, exacto. Hay diferentes tipos de restricción indirecta. Hay algunas que tienen que ver con leyes que regulan los contenidos de los medios de comunicación. Este es un caso emblemático en el caso de Ecuador, donde se aprobó una ley de comunicación en el año 2013, que la Relatoría en su momento había dicho que contenía figuras extremadamente gravosas para la libertad de expresión, y que, bueno, hoy se están aplicando. Entonces, por ejemplo, un derecho de respuesta que al órgano que además depende del Poder Ejecutivo, el órgano que aplica estas restricciones, pero bueno, no le gustó cómo se publicó un derecho de respuesta, o le pareció que le faltó un detalle o algo, y puede dar lugar a penas progresivas
que pueden llegar a cientos de miles de dólares. Para un medio de comunicación local, esto puede determinar el cierre. O, por ejemplo, la imposición de información. Este organismo puede definir de que el diario debió cubrir tal noticia y no lo hizo, y por lo tanto se le impone una multa y se le impone la obligación de publicar información. O sea, es algo bastante extraño para la digamos, cultura, idiosincrasia de nuestros países. Obviamente es un mecanismo también, finalmente, como se está siendo aplicado tan vagamente y tan ampliamente y con este tipo de sanciones, que tiene una interferencia muy fuerte en la libertad de expresión. Y luego hay otro tipo de restricciones indirectas que tienen que ver con el uso de recursos legítimos del Estado, pero para interferir en la libertad de expresión. Por ejemplo, cada vez más los estados gastan en América Latina millones y millones de dólares en publicidad oficial. Y eso se convierte en un arma, digamos, de doble filo, porque si bien es importante que el Estado comunique y que le haga saber a los ciudadanos qué derechos tiene, qué servicios presta, por otro lado, con ese dinero, si está utilizado de modo discrecional, se puede interferir en la libertad de expresión, premiando a los medios dóciles o amigos y sancionando a los medios que osan publicar información que no le gusta al gobierno, o que es crítica, o que vinculada a hechos de corrupción, a graves violaciones a los derechos humanos. Y esto es un problema, fue un problema muy grave en la anterior gestión de gobierno en Argentina, durante el periodo de la presidenta Cristina Kirchner, donde realmente se gastaron sumas muy importantes, y hoy hay claramente investigaciones que muestran que fue utilizado de manera discrecional. Obviamente en Ecuador, en Venezuela, hay también muy poca publicidad oficial que va para los medios, o a veces ninguna, para aquellos medios que el gobierno considera que son críticos. También hay estudios de la sociedad civil de que en México la publicidad oficial está siendo utilizada, digamos, primero que en este gobierno de Peña Nieto aumentó considerablemente el monto de publicidad oficial que se gasta. Bueno, ahora no tengo las cifras, pero son muchísimos millones de dólares que se gastan para promocionar actividades de gobierno o servicios, etcétera, diferentes. Entonces, ahí hay un tema importante, y en otros lugares es tal vez menos importante. Hubo en Bolivia este año una discusión porque el vicepresidente García Linera anunció que a los medios críticos, a los medios digamos, que hacían oposición política, dijo el vicepresidente, no se les iba a asignar publicidad oficial. Finalmente hubo una discusión, la relatoría envió una carta y el gobierno dijo que no, que había querido decir eso, que el gobierno boliviano no discrimina, pero está siempre esa amenaza. Entonces, por lo tanto, yo creo que sería importante que la región, que los congresos legislaran la manera objetiva de distribuir estos recursos, para que los gobiernos no se vean tentados de utilizarlo para afectar la libertad de expresión. ¿Qué tanto influye en la libertad de expresión la concentración de la propiedad en los medios? Bueno, yo creo que también tiene una fuerte incidencia en la región. La región tiene un problema no resuelto de cómo se regula el espacio audiovisual. Primero porque venimos de una historia donde grupos empresariales que fueron los primeros que llegaron a la televisión han acaparado determinada cantidad de frecuencias o de espacios, y eso implica que en muchos países, Argentina, Brasil, Chile, incluso en mi país, en Uruguay durante un tiempo, ahora esto cambió un poco, México, etcétera, haya grupos preponderantes muy fuertes. Obviamente tienen un impacto muy fuerte en la democracia, en la libertad de expresión. Por otro lado, hay otra serie de países que han acaparado una cantidad de frecuencias para el Estado. Ecuador, Venezuela, ni que hablar Cuba, donde prácticamente el monopolio es absoluto. Entonces, bueno, yo creo que este tema de cómo se regulan los espacios públicos, ahora viene todo el tema de la convergencia de las distintas plataformas, etcétera, necesita en primer lugar de organismos reguladores independientes, como existen en el Reino Unido, en Europa, en Estados Unidos, ¿verdad?, con determinadas características y blindaje de independencia. Si son los presidentes los que terminan definiendo quién va a tener una frecuencia, quién no, quién puede usar del espacio público y quién no puede, eso va a ser siempre también una herramienta eventualmente de censura indirecta, o la amenaza de revocar frecuencia, etcétera. Por lo tanto, yo creo que se necesita una regulación, primero con un organismo, que se establezca un organismo blindado de la presión política y de los grupos económicos, por un lado, y por otro lado algunas medidas de política pública para incluir, por ejemplo, en algunos países es realmente inaceptable, como en el caso de Guatemala,
que con el 60% de población indígena no existan prácticamente radios ni canales de televisión gestionados por los propios pueblos mayas o los pueblos indígenas. Y llevamos 20 y pico de años después de los acuerdos de paz. Entonces, en El Salvador también la única forma de acceder a una frecuencia para emitir es a través de la subasta, y por lo tanto eso es discriminatorio con aquellos que no pueden tener el poder económico para hacerlo. Por lo tanto, creo que estos temas también forman parte de la agenda, ¿no?, de la región. Dos últimas preguntas. La primera, usted también en la relatoría analiza lo que pasa en Estados Unidos. Está metido ¿y cuál es el estado de la libertad de expresión en este país? Bueno, hay una marcada preocupación con la reacción que muchas veces algunos estados en Estados Unidos tienen frente a la protesta social, ¿verdad? El año pasado fue un año de mucha manifestación contra la represión y la brutalidad policial en muchos estados, y tuvimos una gran cantidad de detenidos durante breves periodos, cierto, pero por el hecho de salir a la calle o manifestar. También algunos periodistas que cubrían esas manifestaciones sufrieron de detención o de procesos, están sometidos a procesos, y le estamos dando seguimiento, así que hay una primera preocupación. El otro tema importante que nosotros estamos siguiendo en Estados Unidos es que tiene que ver con la vigilancia y la privacidad en las comunicaciones, porque obviamente el desarrollo de Internet y el desarrollo de las plataformas y de la telefonía, de los teléfonos, de los smartphones y demás, y es muy importante, y es una forma de comunicación también muy importante. Y cuando se afecta la privacidad de los periodistas, de los comunicadores o de la gente que hace uso del espacio público, ese es un problema. Y por lo tanto, bueno, hay una discusión muy fuerte sobre el tema privacidad en Estados Unidos. Hoy mismo hay una discusión entre el FBI y la empresa Apple sobre la encriptación de las comunicaciones, el cifrado, y por lo tanto esos temas también nos preocupan. Estados Unidos pasó una ley el año pasado que saludamos para justamente digamos, establecer un marco regulatorio de la interferencia o el acceso a las comunicaciones de las personas con garantías de debido proceso, etcétera, algo que veníamos señalando en años anteriores. Por lo tanto, estos son básicamente los temas que nos preocupan. También siempre hay en Estados Unidos algún problema vinculado a la citación de periodistas para que revelen sus fuentes de información, etcétera, y ese también es un tema de interés de la relatoría, porque la protección de las fuentes de los periodistas es central para que puedan hacer su trabajo sin interferencias. Mire, finalmente, si se pudiera hacer un ranking de los países donde está más amenazada la libertad de expresión en las Américas y los países donde menos, ¿cuáles están en los primeros puestos y cuáles en los últimos? ¿Cuáles son los países que a la relatoría más le preocupan y cuáles los que menos? Los dos que más y los dos que menos. Bueno, yo una cuestión importante es que nosotros no tenemos indicadores para hacer como una suerte de ranking. Nuestro informe es descriptivo de los hechos e interpretamos si esos hechos violentan los estándares y los principios internacionales. Entonces son 400 páginas, entonces hay que verlo, y cada país está monitoreado con los mismos instrumentos. Dicho esto, obviamente en nuestra tarea, nuestro mandato es observar la situación de libertad de expresión, y hay situaciones que nos preocupan más que otras, sobre todo porque la libertad de expresión en el sistema interamericano, como en el sistema universal, en la Convención Americana, están establecidos como garantías para el ejercicio de la democracia. Sí. Sin libertad de expresión plena es imposible tener una democracia de calidad. Y por lo tanto ahí sí nos preocupa la situación de Venezuela, porque digamos, hay una suerte muchas veces de hostigamiento, de estigmatización o de política dirigida a reducir la libertad de expresión de quienes tienen voces críticas. Obviamente la situación de Cuba, donde las restricciones son graves y se mantienen, aunque ha cambiado de metodología, y hoy la detención y la liberación, detención permanente de activistas es una modalidad. Sí. La situación que describí en Ecuador, la violencia con efectos muy fuertes en México, en Brasil, en Guatemala, en Honduras, en fin, esos son un poco los puntos críticos, sin perjuicio de que para nosotros es importante que toda la región acepte las reglas de juego y adopte, digamos, marcos jurídicos y prácticas adecuadas para el ejercicio de la libertad de expresión. Creemos que la forma de consolidar la salida de las dictaduras en los años 90, las transiciones a la democracia, la paz en la región, pasa indudablemente por aceptar las reglas de juego de la libertad de expresión, sin cortapisas y sin
mecanismo directo o indirecto de restringirla. Gracias por haber estado aquí. Por favor. Y a ustedes hasta la próxima.